Guillermo Domínguez, muy buenas noches. Hola Juanma, muy buenas noches. Un martes más, seguimos buscando al mejor deportista de la historia. Un grande también, bueno, todos lo son, en realidad no grande, es... muy grande. Sí, no hay ninguno... Este no es manco, ¿no? No quiero decir nada, no sé si lo vas a decir luego, le conocían como Mr. Centímetro. ¿Lo vas a contar luego? ¿No? Algo contaremos. Algo contarás, bueno, con esto no sabe la gente de quién estamos hablando. Y a Mr. Centímetro tiene, como todos, en este caso, un padrino también. Hola, me llamo Igor Bichkov, soy campeón de España de salto con pértiga y vengo a defender la candidatura de Sergei Bubka como mejor deportista de todos los tiempos. Si de algún atleta podemos decir que llegó a tocar el cielo, ese es Sergei Bubka. Estamos sin lugar a dudas ante el mejor pertiguista de la historia y uno de los mejores atletas y deportistas de todos los tiempos. Bubka, Mr. Centímetro, batió 35 veces el récord del mundo entre 1984 y 1994, 17 al aire libre y 18 en pista cubierta, tratándose casi todas las veces de sus propias marcas. En julio de 1994 lo estableció en 6,14 metros al aire libre y un año y medio antes en 6,15 en sala. La primera marca sigue imbatida a día de hoy. Y para superar la segunda, la de pista cubierta, tuvieron que pasar 21 años al ser batida en febrero de 2014 por el francés Renaud Lavillenie, con un registro de 6,16 metros. Esta que vamos a escuchar es la narración de la televisión estadounidense contando cómo Sergei Bubka batió el récord del mundo al aire libre en junio de 1986 en Moscú, estableciendo una marca de 6 metros y 1 centímetro. He went after his own mark. He had jumped. He had 19.8 1/4, the world record holder. This was 19.8 3/4, a half-inch higher. If he goes over, he would set yet another world record. Moments ago at Lenin Stadium, this is what it looks like. And yes, a new world record for Sergei Bubka. ¿Quién no conoce a Sergei Bubka, el rey de las alturas? Pero vamos a enterarnos primero de cuáles fueron sus orígenes en el salto con pértiga, porque estamos ante un auténtico atleta que antes había hecho sus pinitos en otras disciplinas. Sergei Nazarovich Bubka nació en diciembre de 1963 en Lugansk, en Ucrania, y sus comienzos en el atletismo fueron en los 100 metros lisos y en el salto de longitud, aunque la primera vez que empuñó una pértiga fue a los 11 años. Bubka era un joven muy rápido y gracias a esa velocidad tuvo una progresión meteórica en la pértiga. Gracias a la velocidad y también a los conocimientos de su entrenador, Vitaly Petrov, con el que empezó a trabajar en 1975. Bubka parecía no tener techo, cada vez saltaba más alto y a los 16 años ya era capaz de superar la barrera de los 5 metros. Y así fue como unieron sus fuerzas dos leyendas del salto con pértiga, Vitaly Petrov, el gran maestro, y Sergei Bubka, su alumno aventajado. Eran principios de los años 80 y había nacido una nueva estrella del atletismo con unas condiciones físicas extraordinarias a las que había que añadir una técnica exquisita. Vamos a escuchar al campeón de España de salto con pértiga, Igor Bichkov, que como Bubka también es de origen ucraniano. De envidiar, ¿no? La verdad que él y su entrenador pulían todos los aspectos técnicos y buscaban la perfección en todos los aspectos. Era súper elegante y todo pertiguista pues lo tiene como ejemplo para mejorar su técnica o seguir un patrón técnico. Sergei Bubka continúa su progresión y cada vez va poniéndose el listón más alto. En 1981 vivió una pequeña decepción al acabar séptimo en el Campeonato de Europa Junior, un puesto demasiado flojo para un pertiguista de la mejor escuela del mundo. Pero la cosa cambia a partir de 1983, cuando empieza a despertar el interés de los entrenadores de todo el mundo. Y con solo 19 años, Bubka ya es capaz de elevarse por encima de los 5,72. Sergei Bubka acaba octavo en el campeonato de la URSS, pero Igor Terovanesian lo incluye en la selección soviética con vistas al primer campeonato del mundo de atletismo celebrado en Helsinki en 1983. Y en el Estadio Olímpico de la capital finlandesa salta la sorpresa porque Bubka gana la prueba con una marca de 5,70 por delante de su compañero Konstantin Volkov y del búlgaro Atanas Tarev. La victoria en Helsinki fue su salto a la fama. Muchos pensaron que el triunfo de Sergei Bubka era flor de un día, pero lo cierto es que el ucraniano acabaría demostrando competición tras competición que era uno de los mejores campeones que acabaría dando la historia del atletismo. En 1984 empieza su leyenda batiendo por primera vez el récord del mundo. Concretamente, el 15 de enero del 84 en Vilnius, en Lituania, y ese mismo año supera sus propias marcas en otras 6 ocasiones más. Vamos a escuchar cómo Sergei Bubka bate el récord del mundo de pértiga al aire libre el 13 de julio de 1984 en Londres. Bubka, the world champion from Helsinki last year, has no fear. Holds the 5-meter 20 pole right at the very top. And that is something that most vaulters just cannot do.
first attempt then at new world figures. Yes! A new world record in the pole vault. 19 feet, 4 1/4. That was magnificent. La pena para Bubka aquel año, en 1984, fue no haber podido participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles porque habría ganado el oro casi con total seguridad. Una oportunidad perdida para Bubka, de la que el ucraniano se arrepiente más ahora, 31 años después, que por aquel entonces. En cualquier caso, Sergei Bubka siguió agrandando su leyenda y el 13 de julio de 1985 hizo historia en París al convertirse en el primer hombre que saltaba por encima de los 6 metros. Tuvieron que pasar 12 años para que otro pertiguista, el alemán Tim Lobinger, pudiera alcanzar esa altura. De la figura de Sergei Bubka nos habla así Igor Vichkov. Está claro que es un portento, porque estas marcas no son normales ni en la época de ahora. Con 19 años ya estar saltando por esas alturas, pues muy poca gente consigue hacerlo. Para decir casi nadie. Vamos, y los 35 récords del mundo que tiene, pues lo avalan. Sergei Bubka no tenía rivales y dominó la pértiga durante la siguiente década, mejorando sus propios récords año tras año. Y así llegamos al 31 de julio de 1994. Aquel día en Sestriere, en Italia, Bubka establece una marca de 6,14 metros al aire libre. Un registro que hoy, 21 años y medio después, todavía nadie ha podido superar. Una hazaña que narraba así la televisión estadounidense. Bubka then clearing 6:14 and the world record's gone. Donde sí se ha visto destronado Sergei Bubka es en pista cubierta, aunque lo cierto es que ha tenido que pasar mucho tiempo para que alguien le quitara el récord. Hablamos del francés Renaud Lavillenie, que el 15 de febrero de 2014 establecía en Donetsk, en Ucrania, una nueva plusmarca de 6,16, mejorando en 1 centímetro el récord que Bubka había logrado el 21 de febrero de 1993, precisamente, además, en esa misma ciudad de Ucrania. ¿Podrá superar algún día Lavillenie a Sergei Bubka también al aire libre? De estos récords y de la figura del francés nos habla todo un especialista del salto con pértiga como es Igor Vichkov. Que te arrebatan el récord del mundo en tu casa, no sé. Pero bueno, supongo que ya ese récord duraba mucho tiempo y ya era hora que alguien viniese y se lo quitara. Y bueno, ¿por qué no un Lavillenie? otro que te baila. No a nivel de Bubka, porque vamos, también fue de otra época y los récords estaban pues no al mismo nivel que ahora. Pero bueno, yo creo que sí podría volver a hacer algún récord del mundo, porque sí, yo espero que sí. Sergei Bubka se retiró de la alta competición en 1997 debido a las múltiples lesiones en el talón de Aquiles, aunque su último salto lo dio en 2001 durante un meeting en Donetsk. Y se ha retirado Sergei Bubka nada menos que con 35 récords del mundo, un oro olímpico, el que logró en Seúl 88, y 6 títulos mundiales entre Helsinki 83 y Atenas 97. Un grandísimo palmarés del que presumía orgulloso el zar de la pértiga, Sergei Bubka, en una entrevista concedida a Euronews. Siempre he intentado desarrollar mi técnica y concentrarme en mejorar mis resultados. Hice muy bien mi trabajo y estoy encantado con mis logros durante mi carrera deportiva. Siempre puse mucha pasión y entusiasmo en el salto con pértiga. Pero lo cierto es que Bubka también tuvo derrotas sonadas, como las que vivió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en Atlanta 96. En nuestro país, en Barcelona, Bubka hizo 3 nulos en la altura inicial que le privaron del podio. Y en Estados Unidos, una lesión en el tendón de Aquiles le impidió siquiera competir. Después de su retirada, Sergei Bubka ha seguido su carrera como dirigente deportivo, representante de atletas ante el Comité Olímpico Internacional e incluso parlamentario en su país natal. En 1991, Bubka fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Desde el año 2001 es miembro del Consejo de la Federación Internacional de Atletismo, la IAF, y es miembro del COI desde el año 2008. El pasado mes de agosto se presentó a las elecciones de la IAF, aunque perdió frente al británico Sebastian Coe por 115 votos a 92. Además, destacar como curiosidad que uno de sus hijos, que también se llama Sergei, es tenista profesional desde el año 2005, aunque actualmente es el número 820 del mundo. Bueno, no está mal, ¿eh? Para ser el número 820 tienes que jugar mejor al tenis que el resto de la población mundial. Solo hay 819 que te ganan, ¿eh? En todo el planeta.
Somos 6.000 millones de personas, ¿eh? Sí, no, yo desde luego lo firmaba, ¿eh? O sea yo que lo firmaba. Así es la vida de Sergei Bubka, un auténtico fuera de serie, uno de los mejores atletas de la historia y candidato a mejor deportista de todos los tiempos. Y a quien conocían como Mr. Centímetro, porque este caballero un día se dio cuenta de que el dinero, la plata, no estaba en los Juegos Olímpicos o en los Mundiales, sino en los mítines. Y claro, correcto, también llegó a la conclusión de que si él superaba su propio récord de altura con pértiga, pues de 5 centímetros en 5 centímetros, le iba a costar mucho más. Y entonces iba superándolo centímetro a centímetro. Está claro que los Juegos Olímpicos tienen muchísimo prestigio, es donde te suele conocer todo el mundo, pero bueno, como tú bien dices, la plata es la plata y no vivimos del aire, Juanma. Mr. Centímetro, que era por eso, no por otra cosa, por supuesto. Creo yo. Guillermo, muchas gracias. Un placer, Juanma.